este amoroso tormento que en mi corazón se ve. Sé que lo siento y no sé la causa por qué lo siento. Siento una grave agonía por lograr un devaneo que empieza por deseo y para en melancolía. Y cuando con más terneza mi infeliz estado lloro, sé que estoy triste e ignoro la causa de mi tristeza. En el año de 1910, la intelectual y precursora mexicana del feminismo, Laureana Wright, escribió un libro titulado Mujeres Notables Mexicanas, que consistía en 121 biografías de mujeres que, como su título lo dice, fueron lo más sobresaliente de la historia mexicana, desde princesas tlaxcaltecas hasta las últimas reinas de Texcoco, así como las esposas de Nezahualcóyotl y Moctezuma, benefactoras y filántropas de la época colonial, heroínas de la independencia de México que siguen estando en total olvido, así como escritoras, poetas, profesoras y monjas, que al igual que Sor Juana Inés de la Cruz fueron escritoras. En este libro menciona al menos a 8 monjas escritoras, tanto de la ciudad de Puebla, Ciudad de México y un particular caso de Yucatán. En este capítulo haremos una breve revisión de estas monjas que sobresalió gracias a su talento literario. Para comprender más a estas escritoras, nos acompañarán el escritor, violinista y traductor Óscar de Muriel, la psicóloga Juliana Alvarado, quien es psicoanalista y psicoterapeuta de mujeres víctimas de delitos del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Veracruz, y el maestro Maximiliano Sousa, Premio Latinoamericano de Primera Novela Sergio Galindo 2020. Durante la época colonial se fundaron 59 conventos y casi todos concentrados en la Ciudad de México y en Puebla, algunos en Oaxaca, en Mérida, en la provincia de Michoacán, en la provincia del Bajío, pero en la Ciudad de México, que concentraba tantos, casi 40 conventos, se manejaba muchísimo dinero por las dotes para poder acceder a esos conventos que eran, estaban divididos en todo tipo, ¿no? En estratos sociales, para mujeres ricas españolas, para mujeres criollas, para mujeres españolas que habían caído en la prostitución, para indígenas. Es decir, había una fragmentación muy evidente dentro de la estructura, ¿no? social que permitía la inclusión de estas mujeres en estos encierros, como también los llamaban, ¿no? Isabel Bonilla. Ella cambió su nombre por el de Sor María de la Encarnación al convertirse en religiosa profesa del convento del Carmen, en la ciudad de Puebla, misma ciudad en la que nació en el año de 1594. De acuerdo a Pedro Salmerón, quien fuera su biógrafo, esta monja sufrió mucho desde el primer momento en que entró al claustro. Una de las situaciones más comunes era que ella, al momento de sentirse aterrorizada, se sentía levantada por el aire por una fuerza invisible que la pasaba por la cúpula interior de la torre, golpeándola contra las rejas. Sus hermanas, pues desesperadas, buscaron ayuda, incluso la llegaron a acusar con el Santo Oficio porque ellas creían que pues esta monja estaba poseída, porque ya la habían hecho exorcismos, pues oraciones, tratamientos, todo lo que estaba dentro de las manos del clero, y aún así pues todas estas situaciones seguían pasando. Sin embargo, su confesor explicó a las monjas que no estaba poseída, sino que era obsesa. Esto quiere decir que los demonios no estaban dentro, sino en torno a su cuerpo. El combate duró prácticamente toda su vida, con mayores o menores alternativas, pero prevaleciendo la opinión del sacerdote, el horror se convirtió en admiración a su fortaleza y veneración a su santidad, tanto fuera como dentro del convento. Debido a sus múltiples tormentos, murió a los 39 años de edad. Fue considerada mártir y fue objeto de culto. Su proceso de beatificación y canonización no se llevaron a cabo. Escribió todos los fenómenos de que ella se sentía perseguida y presa, y algunas de sus composiciones ajustadas naturalmente a los sentimientos e ideas de que se hallaba animada. De aquellos escritos solo se conserva la siguiente octava. Si obedezco, tendré paz. En lo demás, ¿quién me mete? Rueda el mundo, paz del alma, y venga lo que viniere. 4 cosas he de hacer,
si me quiero conservar, no ver, oír y callar, y callando ensordecer. Sor Petronila de San José. Ella fue abadesa del monasterio de Jesús María en la Ciudad de México en el siglo XVII. Escribió un libro intitulado Vidas de religiosas ejemplares, mismo que en palabras del intelectual e historiador novohispano Carlos de Sigüenza y Góngora, en su libro Paraíso Occidental menciona: si algo bueno hay en la historia, se debe todo a lo que dejó escrito la religiosa Sor Petronila de San José. Lamentablemente, este libro y todos sus escritos están desaparecidos, dejando en duda a qué se refería Carlos de Sigüenza con tal elogio. Si se conservaran estas páginas, quizá comprender nuestra identidad nacional sería mucho más fácil. Don Carlos de Sigüenza y Góngora, que escribió uno de los panegíricos sobre uno de los conventos, el Jesús María, pues él menciona, ¿no? Estos lugares son paraísos, son lugares en donde habita, donde habita pues no solamente la virginidad de estas mujeres, ¿no? Que es el regalo más preciado que se le puede dar a tanto su cuerpo, ¿no? A esa cárcel del alma, como al divino esposo, ¿no? A Cristo Jesús. Entonces permeaba todas las dimensiones de la vida, ¿no? La vida económica, por todo el dinero que se movía, la vida religiosa, la vida espiritual, ¿no? Porque tener una hija o tener una hermana dentro de un convento era algo totalmente imprescindible, ¿no? Para la expiación de las almas de, de, y de toda la ciudad, ¿no? Sor María de los Dolores. En aquella noche oscura, en que a una alma sumergida le parece que se halla sin Dios, sin luz y sin guía. Toda llena de tristezas, atribulada se mira, siendo su mayor congoja el temer de Dios las iras. En un mar de confusiones, luchando ahogada y hundida se ve, sin hallar el puerto a que sus ansias aspiran. Los sentidos perturbados con olas tan repetidas que cada instante padece muerte, sin perder la vida. La imaginación la asusta, el dolor la martiriza, los horrores la atormentan y los desmayos la privan. El corazón desfallece con penas tan excesivas que la misma muerte es nada comparada a su agonía. Esta monja resulta una de las más interesantes de las que hablaremos, y vaya que su nombre le hace honor a su vida. Ella nació en Puebla el 17 de mayo de 1659. A los 7 años de edad, debido a la mala aplicación de un tratamiento para curarla del tabardillo, que el tabardillo era una enfermedad en ese momento pues muy peligrosa, que consistía en una fiebre muy grande y que como consecuencia en el cuerpo le salían manchitas de diferentes colores o como si fueran picaduras. Entonces pues un médico le pone ese tratamiento y lamentablemente queda casi ciega. Y pues seguramente para sus padres costear la vida de una persona ciega pues no sería tan redituable, y es por eso que decide mandarla a un convento. Desde muy temprano pues llegó como al alto grado de espiritualización, ¿no? A la edad de 16 años presentaba ya síntomas de lo que se llamaba posesión o después se llamó iluminismo, y que pues hoy en día todo esto se conoce como histeria. Si bien la histeria no la podemos encontrar hoy en día en artículos de psicología y nada de eso, no quiere decir que no se pueda hacer referencia a los inicios de este concepto. Entonces, vamos otra vez a regresarnos a Freud. Cuando Freud trabajaba con sus pacientes, generalmente eran pacientes mujeres. ¿Y cuáles eran los padecimientos de ellas? Pues eran padecimientos en el cuerpo que no tenían ninguna causa aparente. Entonces, a partir de esto, Freud comienza a llamarle histeria a estos padecimientos que solamente se pueden resolver
mediante ese análisis tomado por la palabra. La histérica, en este caso, es esta que se crea un deseo insatisfecho. Es la falta en tanto constitutiva del deseo y está articulada a través de una demanda con el otro. El deseo de la histérica revela también la naturaleza general del deseo de ser deseo del otro. En resumen, Freud descubrió que los padecimientos que eran más bien emocionales tenían un sitio en el cuerpo. Lo importante de todo esto es que después con Lacan viene a revisar de nuevo el concepto de la histérica y lo que se va a preguntar aquí, lo que va a introducir aquí es la pregunta por la mujer, por la feminidad. También hay que recordar que en Freud los padecimientos de las histéricas siempre tenían lugar a los actos sexuales o a los conflictos sexuales. Nos podemos dar cuenta de esto porque justo en la época de Viena de aquellos años, la represión sexual en las mujeres era algo de todos los días y que bueno, si bien a hoy en día ya es bastante distinto, no lo era en comparación de los años de Freud en donde surge el concepto de histeria con todos estos años anteriores que las mujeres han pasado por esta historia. En otras palabras, las histerias también vienen a formar parte de patologías más profundas que a lo mejor hoy en día se pueden interpretar en los DSM, que son estos manuales que ya nos van a indicar las patologías que existen hoy en día. Y también lo podemos ver en el CIE-10, por supuesto. Ese más o menos es el recorrido que ha tenido la histeria hasta nuestros tiempos. El sacerdote Juan Antonio de Mora refiere que el primer ataque que sufrió y que puso en el mayor terror a su familia se presentó un día que comenzó a gritar guturalmente y enseguida, sin mover ella ningún miembro de su cuerpo y conservando su posición horizontal, se arrojaba muy fuerte de la cama al suelo y del suelo a la cama, durando este movimiento por espacio de media hora, sin que pudieran impedirlo 6 personas que intentaban detenerla. Parecía, dice el historiador, que algunos espíritus invisibles apoderados de su cuerpo jugaban con ella a la pelota. Enseguida quedó en una rigidez completa y contraída de manera que la cara estaba vuelta hacia la espalda, así como los brazos y los pies cuyos empeines se volvieron hacia abajo. En medio de tantos padecimientos y dolores, aquella pobre mujer cultivó en cuanto pudo su inteligencia aprovechando los escasos estudios que sus hermanos escuchaban, y llegando a perfeccionarse hasta el punto de componer versos. Ansias, congojas, fatigas, desamparos, sequedades, desmayos y rebeldías, tristezas, penas, dolores y todo lo que me envías, que lo merezco y es nada. Como tu gracia me asista, que si padezco en tu gracia, el tormento es alegría, y sin ella los consuelos son abismos de desdichas. Dulce Jesús, yo por ti quiero negarme a mí misma, morir quiero a mis pasiones, porque de tu amor me privan. No permitas se malogre la sangre por mí vertida, sino que sepa lavarme y quedar del todo limpia. En fin, si he de ser tu esposa, a tus amores unida, crucificada contigo, quiero estar para mi dicha. Ubiquémonos en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, en la Nueva España de 1600. En estos tiempos, el clero quería hacer de Puebla una tierra santa, es decir, como una Jerusalén mexicana. Y para esto, pues debían de existir santos, gente que hubiera nacido en Puebla y que fuera llevada a los altares. Por lo tanto, el mismo clero era sometido a una presión bastante fuerte porque debían de ser santos y para llegar a la santidad debían de llevar una vida llena de sacrificios y sufrimiento que los acercarían a Dios. Lamentablemente, este peso era mayor para las mujeres, ¿no? Para las monjas. Al morir estas personas, que eran consideradas santas por la sociedad, un postulador para la causa de los santos la proponía al Vaticano para comenzar el proceso de beatificación y canonización. Sin embargo, muchas de estas causas se perdieron debido pues
al tiempo de respuesta de una carta desde Puebla hasta el Vaticano, y viceversa, o simplemente pues los postuladores morían y con eso también se extinguía la veneración o el culto por estas personas. Dentro del psicoanálisis lacaniano ya podemos escuchar cosas muy importantes como lo podría ser la invención del otro. Bueno, este otro vamos a pensarlo más o menos así como la unidad integradora del todo. Ya suena esto un poco más similar a la idea de Dios que tienen todas estas religiones. Y bien, como tal, se necesita pensarse, o sea, los neuróticos se necesitan pensarse pensados por ese otro, diagonal Dios. Porque cree que así Él puede existir. Esta es la base de las religiones, cuando se inscribe a Dios en un significante. En este sentido, la santidad sería la forma de acercamiento con este Dios, o sea, la manera en la que los humanos profanos pueden acercarse a eso de la divinidad. Se busca apropiarse de la idea de Dios, o sea, confiar en que existe eso algo completo, divino, pero siempre se topa con pared, puesto que hay una barrera, porque el significante Dios, el significante completo, siempre estará en el orden de lo inaccesible. Y al no concretarse eso, lo único que da como resultado es un deseo. Y ojo aquí, porque a la hora en la que un deseo se concreta o se tiene la intención de que se concrete, resulta ser algo realmente transgresivo, algo horroroso. En esta imposibilidad de que se concrete, nos vamos a situar en algo bastante angustiante. Por lo tanto, los ritos es eso que pueden hacer frente a ese dolor de no alcanzar ese deseo de completud, ese deseo de llegar a Dios. Y a través de este dolor se realizaban muchísimos ritos en donde existía este impulso de destrucción, de autodestrucción. Sor María de Jesús, religiosa profesa del convento de la Purísima Concepción de Puebla, considerada como santa milagrosa. Esta mujer fue sobresaliente en primer lugar porque su familia formaba parte de una de las familias más importantes y más adineradas de su época en la ciudad de Puebla, ¿no? Esto obviamente ayudó a que ella pudiera pagar su estancia en un convento, que probablemente era muy caro pertenecer a una congregación. Dependía mucho del convento al que querías entrar. Por ejemplo, para San Jerónimo tenías que ser criolla o española y pagar una dote de 3,000 pesos, que en aquel entonces era suficiente para mantenerte de por vida. Sería el equivalente ahora a comprarte una mensualidad o meterla a crédito a bonos para vivir el interés de por vida. Entonces era similar. Había otros conventos donde eran todavía más exigentes. De hecho, San Jerónimo no era el convento más acaudalado, estaba más o menos como a la mitad. Había otros conventos, ahorita no me acuerdo el nombre de este, creo que era el más fifí, vamos a decirle. Y ahí solamente entraban españolas y ni Sor Juana hubiera podido entrar ahí. Y la dote ahorita no me acuerdo la cantidad, pero era muchísimo dinero que muy pocas mujeres lo podían sufragar. Y también al otro lado del espectro había conventos donde aceptaban a mujeres sin dote. Hay uno que menciono en mis libros, es el convento de Santa Inés, que está en lo que es ahorita la calle de Moneda, y todavía está ahí la iglesia de Santa Inés. Y ahí recibían a mujeres sin dote. Lo fundó un matrimonio bastante acaudalado, y la única condición era que tenían cierto número de vacantes, y había que esperar hasta que una monja se muriera para que una nueva pudiera entrar. Pero ahí sí podían entrar sin dote. El convento era mucho más humilde, las monjas tenían que vender rompope y galletas, etcétera, para sobrevivir. Entonces ya había todo un espectro. Básicamente, el único requisito yo creo que era más o menos universal
era pues que fueran mujeres de buena reputación. Esta monja fue también sobresaliente gracias a que se hallaba dotada de condiciones físicas y morales que le hacían accesible los fenómenos extraordinarios, llamados por la teología según sus diversas manifestaciones, como demonismo, posesión, dones sobrenaturales, obras de santidad, gracia divina y milagro, concretado luego por la ciencia experimental, que comenzó a explorarlos provocándolos por medio del magnetismo, bajo los nombres de aluminismo y sonambulismo. Y por último, en siglo XX, la ciencia psíquica los denominó mediunidades de evidencia, intuición, sensación, efectos mecánicos y efectos físicos, a la vez que la ciencia médica oficial los terminó calificando como histerismo, hipnotismo y sugestión. Se dice que antes de que ella entrara al convento, ella en las noches podía ver a la Virgen María que le hablaba, la consolaba y le hacía revelaciones y otra porción de milagros que forman parte de una gran importancia en su vida y misma que hizo que tuviera pues gran fama de santidad incluso antes de entrar al convento y por toda la mayor parte de su vida. La psicología contemporánea puede dar una explicación de una manera distinta a como lo he estado exponiendo aquí. Sin embargo, yo creo que la psicología diría que sí puedes pensar en todo esto que le pasaba a estas monjas, pero siempre desde la visión del diagnóstico. Y yo creo que se trasladarían todas estas características que podemos encontrar enlistadas en el DSM o en el CIE-10 para poder hablar de lo que en aquel entonces le sucedía. Entonces, tenían alucinaciones, pues así, hacía su checklist de los síntomas que ellas tenían y podían hablar de ello, ¿no? La psicología podría ser algo así. Es difícil que también lo pongamos a manos de la psicología sin tener que hablar de las psicologías. Lo mismo para el psicoanálisis, claro está. Pero en esta psicología de lo clínico, en esta psicología del diagnóstico, creo que eso es lo que haría. Podemos hablar de los místicos que decían ver a Dios o ser Dios desde la psicosis, pero supongo que en este punto estamos hablando de las neurosis y que puede ser exactamente lo mismo, pero depende de la estructura. Y por supuesto, depende del sujeto a quien se le esté haciendo este cuestionamiento, si ven o no a Dios. Pero bueno, en los místicos que en su mayoría ven a Dios, siempre notamos estas pautas como los ritos y que los ritos deben de ser dolorosos y que el dolor es justo ese puente que los puede localizar a ese Dios, ¿no? A tener ese acceso a Dios. Sor Juana Inés de la Cruz. Yo no puedo tenerte ni dejarte, ni sé por qué. Al dejarte o al tenerte, se encuentra un no sé qué para quererte, y mucho sí sé qué para olvidarte, pues ni quieres dejarme ni enmendarte. Yo templaré mi corazón de suerte, que la mitad se incline a aborrecerte, aunque la otra mitad se incline a amarte. Sabia, escritora, poeta, dramaturga y latinista mexicana, llamada por sus contemporáneos como la décima musa, nació el 12 de noviembre de 1648 en San Miguel Nepantla, en la Nueva España, bajo el nombre de Juana Inés de Azuaje Ramírez de Santillana. Bueno, los principales referentes literarios de Sor Juana, porque uno puede encontrar más o menos 1000 o 1500, ¿no? A lo largo de su casi medio millar de obras que conocemos de Sor Juana, pues hay referencias de todo tipo, ¿no? Hay referencias de la antigüedad grecolatina, de la antigüedad mexicana, ¿no? O mexica, si queremos llamarlo de esa manera. Tenemos teología, tenemos mitología. Tenemos ingeniería, astronomía, por supuesto, ¿no? Tenemos era una gran lectora de todo tipo de materias, pero sus grandes referentes, yo creo que podrían dividirse en lo que respecta a lo hispánico. Su gran modelo lingüístico y su gran modelo literario siempre fue Don Luis de Góngora, ¿no? Que
que vivió a finales del siglo XVI, principios del XVII, que escribió Las Soledades, que es el gran título que Sor Juana quiere emular con El Primero Sueño, que es, a mi parecer, y al parecer de muchos, la obra maestra de Sor Juana, y obra maestra, ¿no?, de la literatura hispánica. Y en lo que respecta, por ejemplo, a lo latino, Sor Juana es una gran admiradora de Ovidio y de Virgilio. Puede que sean sus poetas predilectos, ¿no? Estas tres figuras, yo creo que encarnan bastante bien el espíritu faetónico, ¿no? De Sor Juana, que intenta alcanzar las estrellas y sabe que va a fracasar, pero aún así lo intenta hacer. Sor Juana no fue un fenómeno, Sor Juana era más bien parte de un movimiento de monjas ilustradas, pero muy tristemente todo eso se perdió gracias a las leyes de reforma y a la expropiación de los conventos. Pasó lo mismo con San Jerónimo, que llegaron los militares, expropiaron los conventos, corrieron a las monjas y quemaron todos los documentos o vendieron el papel por kilo, y todos esos documentos se han perdido. Eso es una verdadera lástima, porque solamente podemos especular de las muchas otras monjas que hayan podido haber pasado por San Jerónimo también. En el siglo XIX, la obra de Sor Juana cae en una especie de olvido, porque paradójicamente Sor Juana fue una de las pocas figuras del siglo de oro. Ella es el final, ella es un broche de jade del siglo de oro español, ¿no? Que no podía terminar en otro lugar si no era de este lado del charco, ¿no? Dentro de estas colonias y virreinatos que proliferaron gracias al imperio de los Carlos y Felipes en España. Pues aquí es donde termina, ¿no? Termina con Sor Juana, termina con esta monja que de manera inusitada llega a ver cumplidas, llega a ver impresas, mejor dicho, sus obras completas, o al menos el primer y segundo tomo de ellas, de los tres que fueron en su momento, que costeó una de las virreinas, su carísima amiga, la divina Lisi, ¿no? La condesa de Paredes, que había sido virreina entre 1680 y 1690, ¿no? En esa década ella fue virreina de la Nueva España. Cuando regresa a España, ella imprime la inundación castálida, es decir, el derrame de las musas, ¿no? De la fuente de las musas. Un título bastante cursi, y creo que a Sor Juana le hubiera gustado, ¿no? Ella era la 10ª musa, ella era el Fénix de América. Entonces Sor Juana fue el primer boom latinoamericano que existió. Era leída en Portugal, era leída en Brasil, era leída en Perú, era leída en la Nueva Granada, la Nueva Vizcaya, el Nuevo México, en todas las provincias que terminaron siendo Colombia, Ecuador, el Virreinato del Perú, las colonias de España en Europa, ¿no? Como eran partes de Flandes, de Alemania, de Italia, en todas partes se leía Sor Juana. Durante el siglo XVIII continuó esta fama. Y fue decayendo un poco en la medida en que también el idioma se quedó un poco estancado, ¿no? Con el academicismo que empezó a surgir durante la Ilustración, y que empieza a tener una gran proliferación la literatura inglesa, la literatura alemana y la literatura francesa. Entonces, el gran auge que había tenido la lengua castellana se va perdiendo, y también se van perdiendo estos referentes que, por un lado, eran muy difíciles muchas veces de entender, como la poesía de Don Luis de Góngora o la poesía filosófica de Sor Juana, y, y en el siglo XIX ya prácticamente se abandona, ¿no? Altamirano, que es uno de los grandes escritores mexicanos del siglo XIX, uno de los grandes novelistas, él, en uno de los volantes que se imprimían en aquella naciente República Mexicana, él recomendaba a sus lectoras, a sus lindas lectoras mexicanas, criollas, etcétera, que no leyeran a la monja esa que había publicado unos sonetillos melosos. O sea, durante el siglo XIX se estanca la figura de Sor Juana, y no es sino hasta ya entrado el siglo XX, con los modernistas,
con Amado Nervo, posteriormente con la generación de los contemporáneos, que descubren a Sor Juana. Todo el mundo ya sabía que existía, pero nadie la leía, y ellos cuando la descubren la empiezan a reeditar, empiezan a emular su poesía tan abundante, ¿no? En loas, en sonetos, en décimas, en liras. Entonces todo esto empieza a generar un nuevo boom, ¿no? De la literatura hispánica, porque curiosamente al momento en que los contemporáneos están reivindicando a Sor Juana, los españoles están redescubriendo, digámoslo así, a don Luis de Góngora con la generación de 27, ¿no? Con García Lorca y toda esta generación de excelentes poetas muy gongorinos en el sentido de que son muy obscuros, ¿no? Que uno tiene que leer y releer para poder medio capturar algunas de esas ideas tan hermosamente musicalizadas, ¿no? Por la pura lengua. Entonces, los mayores homenajes de Sor Juana se tienen a partir, ¿no? del siglo XX. Feliciano me adora y le aborrezco. Lizardo me aborrece y yo la adoro. Por quien no me apetece ingrato lloro, y al que me llora tierno no apetezco. A quien más me desdora el alma ofrezco, a quien me ofrece víctimas desdoro. Desprecio al que enriquece mi decoro, y al que le hace desprecios enriquezco. Si con mi ofensa al uno reconvengo, me reconviene el otro a mí ofendido, y a padecer de todos modos vengo. Pues ambos atormentan mi sentido, aqueste con pedir lo que no tengo, y aquel con no tener lo que le pido. Por los años de 1694 a 1695, gobernando la Nueva España, don Gaspar de la Cerda Sandoval, el conde de Galve, se declaró en el convento de San Jerónimo una terrible epidemia, que según el padre Calleja, de 10 religiosas que se enfermaron, apenas convalecía una. Juana se dedicó entonces a socorrer a sus compañeras hasta que finalmente fue contagiada y perdió la vida el 17 de abril de 1695. Ella tenía 46 años de edad. Detente, sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. Todo eso lo hemos sentido, ¿no? O sea, una estrofita así, creo que todos hemos pensado que la persona amada es una bella ilusión por quien alegre muero. Es realmente maravilloso, ¿no? Entonces yo recomendaría que los jóvenes que se interesen por leer a Sor Juana lo hagan por esta vía que es la poesía amorosa, o por la carta, la respuesta a Sor Filotea, que es una defensa muy posterior, es la obra de una Sor Juana consagrada que se sabe dueña absoluta del lenguaje. Eh, eso es una defensa de sí misma, de la mujer que busca ser intelectual, de la libertad del espíritu humano para leer libros y dedicarse solamente a eso. Es una carta maravillosa, la respuesta Sorfilotea. Y por supuesto yo creo que aunque hay obras mejores de Sor Juana, como El Primero Sueño, creo que sí uno tiene que conocer, pues no solamente el universo mitológico grecolatino, también tiene que tener un interés por esta poesía filosófica que precisamente se inaugura con Sor Juana. Y recomendaría leer El Primero Sueño prácticamente al último. E incluso la poesía religiosa de Sor Juana también es maravillosa, ¿no? Que se concentra en un teatro para adoctrinar, para hacer jocosa la catequesis prácticamente, pero realmente son muy maravillosas la manera en que ella reivindica las figuras que va admirando, ¿no? Y la gran imaginación con la cual ella puede mezclar elementos de lo pagano, mezclarlo muchas veces con lo cristiano. Por ejemplo, en la loa del divino Narciso, en el cual pues el divino Narciso, que es
este héroe grecolatino que se enamora de sí mismo en el reflejo de un manantial, pues Sor Juana dice, al divino Narciso dice que es Jesús, ¿no? Entonces Jesús se enamoró en el manantial del ser humano, entonces murió sacrificado, murió por besar a lo que más amaba, ¿no? Que era la humanidad. Entonces ese tipo de cosas son maravillosas, ¿no? Y son evidencia de esta mente tan barroca, de esta mente tan avispada, digámoslo así, ¿no? Tan viva, tan fogosa. José Emilio Pacheco la llama, dice, Sor Juana es la llama trémula en la noche de piedra del virreinato. Y me parece que es una definición muy evidente, ¿no? Sor Juana es un gran cometa, uno de los más resplandecientes que han cruzado el negro cielo, ¿no? Mexicano, el cielo oscuro de la Nueva España. Y yo creo que una buena manera de hacerlo es siempre empezar por leerla a ella misma. Pues mira, es extraño que ella vivió hace 300 años y seguimos hablando de los mismos temas. O sea, está todo el movimiento del Me Too y sigue la persecución contra la mujer. Sor Juana también ya hablaba del racismo, también ya hablaba de la discriminación por religión. Ella escribió estos que les llamaban autos sacramentales, que eran para evangelizar a los indígenas. De hecho, uno de los que más me gustan se llama el auto de San José, y él pone a debatir al indígena con el cristiano, y cada quien defiende su religión. Y Sor Juana, en lugar de ser condescendiente con el indígena, te pone un verdadero debate. O sea, debaten como iguales intelectuales. Que se me hace, muy poca gente habla de eso sobre Sor Juana, pero ella también fue pionera al respecto. Y también ella fue de las primeras en decir el pecado no es nada más culpa de la mujer, que era como se creía entonces, que las mujeres eran súcubos de Satanás, que nada más su única misión en la vida era desvirtuar a los hombres. Y Sor Juana es la primera mujer, ahí sí ella fue la primera en el mundo en decir, no, la culpa es de él. La culpa puede ser de los dos, no nada más de la mujer. Entonces es fascinante que tantos siglos después Sor Juana sigue siendo 100% relevante. Estación 19, capítulo especial. Monjas escritoras novohispanas. Invitados especiales: Óscar de Muriel, Juliana Alvarado y Maximiliano Sousa. Actrices invitadas: Sor Marena Onairam, Violeta Magaña, Ale Aquino e Isaeli Guevara. Actores invitados: Otoniel Barrios y Juan de Dios Avilés. Investigación, entrevistas, guión y edición: Francisco Jacume García.